Bem-vindos ao segundo encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Este ano dedicado ao nosso Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, cujo centenário do seu nascimento começámos a celebrar desde 16 de novembro último e que se vai prolongar até o ano que vem. A Embaixada de Portugal em Caracas une-se a esta efeméride, que muito honra a língua e a literatura portuguesa. Este ano, à semelhança do ano anterior, convidámos 7 escritores de diversas nacionalidades, que escrevem sobre realidades e temáticas diferentes. 6 deles expressam-se no mesmo idioma. No caso da Venezuela, país onde reside uma numerosa comunidade portuguesa, temos a honra de apresentar Denis Miraldo, escritor e dramaturgo, nascido em Portugal, cuja obra foi produzida na Venezuela. Por isso, este encontro é também um reconhecimento a todos os portugueses que aqui vivem e que aqui enveredaram pelo maravilhoso mundo das letras e da literatura, mesmo quando esta não seja em português. Mas não deixam de ser mentes lusas cujas raízes culturais frequentemente deixam transparecer nas suas obras. A programação deste segundo encontro virtual de escritores lusófonos realizar-se-á entre os dias 14 e 20 de dezembro e será transmitida pelos canais da Coordenação de Ensino Português na Venezuela, do Correio da Venezuela, do Filipossos e Porto Editora. Também poderá ser vista através da página da Embaixada de Portugal em Caracas, na conhecida rede social do Facebook. É importante ressaltar que este evento conta com o apoio do Camões IP, do Instituto Português de Cultura, do Festival Literário Internacional de Caldas, conhecido como Filipossas, no Brasil, da já mencionada Porto Editora, da Fundação José Saramago, do Centro de Língua Portuguesa de Maracai e do Centro de Língua Portuguesa de Caracas. A todos os nossos apoiantes e colaboradores que nos possibilitam a realização deste ambicioso programa, o nosso muito obrigado. No encontro deste ano, teremos a oportunidade de falar com o romancista português Manuel Jorge Marmelo, com o escritor luso-angolano Vítor Buriti da Silva, com o escritor e dicionarista timorense Luís da Costa, com o escritor e músico guineense Ernesto Dabo e com a célebre escritora brasileira Nélide Pinhon, que já conquistou vários prémios, incluindo o Prémio Virgílio Ferreira. Ainda tivemos a grande honra de conversar com Pilar del Rio, atual presidente da Fundação José Saramago, viúva e companheira do falecido escritor. Na Venezuela, país onde existe uma numerosa comunidade portuguesa e onde o ensino da língua portuguesa se encontra em franca expansão, cada vez com mais escolas e estudantes desejosos de aprender português, este evento pretende divulgar o valor que o nosso idioma tem na atualidade e, sobretudo, a crescente importância que terá no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas que estes autores darão e que, ao mesmo tempo, é uma homenagem à lusofonia. Fazemos votos para que o programa que preparamos para este segundo encontro virtual dos escritores lusófonos seja do vosso agrado. Muito obrigado. Bem-vindos ao segundo encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Este evento é organizado pela Embaixada de Portugal em Caracas, Camões Instituto da Cooperação e da Língua e Coordenação de Ensino Português na Venezuela. Conta também com o apoio da Fundação José Saramago, do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, no Brasil, do Instituto Português de Cultura, Correio da Venezuela, Porto Editora,
Centro de Língua Portuguesa da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, em Maracay, e do Centro de Língua Portuguesa da Universidade Central da Venezuela, em Caracas. Queremos agradecer ainda o apoio dado a este evento pelo poeta e escritor moçambicano Delmar Gonçalves. Saludos. ¿Todo bien? Yo les Todo veo bien. que están muy elegantes y muy guapos y a mí me han pillado en plena sesión de trabajo. Ah, disculpe. No, se ve muy bien. Se ve muy bien. Está perfecta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, eso que decía antes al embajador, que considero que los dos idiomas son tan cercanos que haciendo un esfuerzo somos capaces de entendernos los unos a los otros y enriquecemos nuestra sensibilidad y agudizamos nuestra capacidad auditiva. Cuando intentamos hablar el idioma del otro, nos empequeñecemos, porque hablamos en infinitivo, no utilizamos todos los tiempos verbales y acabamos haciendo algo que no es ni portugués ni español. Y creo que lo que tenemos que hacer es inmersiones los unos en los otros para que podamos expresarnos en nuestra lengua. Porque en nuestro caso podemos, en otros lugares no, pero en este caso sí podemos. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Eu penso que o Rainer vai querer dizer-lhe umas palavras antes de começarmos. Por conseguinte, passo a palavra ao Dr. Rainer para que comece aqui a nossa conversa. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ver. Bem-vindos a este segundo encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela, que está a ser organizado pela Embaixada de Portugal aqui em Caracas, pela Coordenação de Ensino, o Instituto Camões. Queria agradecer a participação do Sr. Embaixador Carlos Sousa Amaro, Embaixador de Portugal aqui em Caracas, e de Pilar del Río, sua disponibilidade por estar conosco neste evento que estamos a realizar, é a segunda vez que estamos a realizar aqui na Venezuela. Gostaria de apresentar a Pilar del Río. A Pilar, nascida em Sevilha em 1950, formada em jornalismo. Iniciou carreira profissional na emissora La Voz del Guadalquivir e na revista Triunfo. Trabalhou na TVE, televisão espanhola, e colaborou com meios como Canal Sur, Cadena Ser e El País. Em 1986, conheceu o escritor José Saramago, com quem se casaria 2 anos depois em Lisboa, onde fixou residência. Trabalhou como correspondente em Portugal por vários anos. Em 1993, o casal mudou-se para Lanzarote. A partir de 1997, passa a traduzir os livros de José Saramago para o espanhol. Em 2010, após a morte do marido, Pilar del Río volta a viver em Lisboa para presidir a Fundação José Saramago. Desde 2013, está pessoalmente envolvida na elaboração da Declaração Universal dos Deveres Humanos, proposta que parte de uma ideia de José Saramago e conta com a colaboração de diversas instituições. Em 2016, recebeu a Medalha da Andaluzia e o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura. Muito bem, é uma apresentação para a nossa convidada de honra, Pilar del Río, e passo a palavra ao Sr. Embaixador Carlos Sousa Amaro. Bom, queria também reiterar os agradecimentos por ter aceito ter esta conversa connosco. É para nós uma grande honra ter este contacto e a sua disponibilidade que o
e que o José Saramago, é também muito conhecido aqui na Venezuela. E devo-lhe dizer que já tivemos aqui alguns eventos para comemorar este centenário, que está a decorrer desde 16 de novembro, não é? E em tão pouco tempo já houve iniciativas da parte de algumas entidades venezuelanas para marcar este ano, não é? Que faz 16 de novembro de 2021 até 16 de novembro do próximo ano. E por isso mesmo, ter aceito este nosso convite é para nós uma grande honra e por isso mesmo estamos muito agradecidos. Eu tenho aqui assim, algumas perguntas que gostaria de fazer sobre si, sobre o José Saramago, sobre os dois, enfim, para que os nossos ouvintes e quem esteja a acompanhar este programa possa também ter um bocadinho uma perspectiva do que é que foi José Saramago como escritor e como pessoa, e também a relação dele com o mundo lusófono, que é um aspecto também para nós muitíssimo importante, como sabe, e que, aliás, foi agora, muito recentemente, reconhecido posteriormente pelo Presidente da República de Portugal. Pronto. Então, eu gostaria de começar por lhe perguntar para si o que é que foi e o que é José Saramago. Isto é uma pergunta lata, não é? Mas penso que melhor que ninguém nos poderá talvez elucidar, dar uma perspectiva disto mesmo. Pues, como para otros tantos lectores del mundo entero, podría decir que fue o es José Saramago un escritor extraordinario. Y digo eso porque le conocí como escritor antes que como ser humano. Según iba leyendo los dos primeros libros que estaban traducidos al español, de un autor del que no había oído hablar nunca, volvía continuamente a la página inicial, a la contraportada, para ver que era un autor contemporáneo, porque me resultaba extraño y extraordinario encontrar ese lenguaje, esa forma de escribir, por un lado tan moderna, pero por otro lado con tantas resonancias clásicas. Y encontré que se podía ser clásico en la época contemporánea, moderno y clásico, o sea, sin tiempo. Le conocí primero como escritor, luego le conocí como ser humano y seguía siendo, y la pregunta es quién fue para mí o quién es para mí, un escritor sorprendente que nos ayuda a los lectores a soportar y atravesar la vida, a soportar algunas situaciones difíciles, nos da claves para empoderarnos como seres humanos, nos ayuda con su compasión, como dijo la Academia Sueca, y con su capacidad para vislumbrar y resolver situaciones. Y luego es un ejemplo y un testimonio de persona que nunca se resignó, que consideraba que la resignación no era una maldición que tuviéramos que soportar los seres humanos. Él decía que tendríamos que estar siempre levantados del suelo, conscientes del valor de todos y de cada uno. Y también dijo una vez en una conferencia en el norte de España que según iba cumpliendo años, él dijo, cuanto más viejo, más sabio, y cuanto más sabio, más radical. Entonces era radical, porque Saramago, sobre todo, era un gran humanista. Sem dúvida, muito obrigado.
Também, já relativamente à minha segunda pergunta, já nos deu um lamiré, já nos deu alguma indicação de como chegou à obra de José Saramago. Como foi esse encontro? Enfim, se nos puder dizer, porque de facto é fascinante. Penso que deve ter havido um grande magnetismo, uma grande atração pela obra dele, como acabou de referir. Como é que foi isso? É uma pergunta um bocadinho mais pessoal, mas também para saber o seu No crea, relacionamento. no, no es tan personal así, ¿eh? Porque ocurrió que cuando leí Memorial del Convento, Memorial tu Convento, después fui a por todo lo que haya de este escritor y todo era un libro más. El año de la muerte de Ricardo Reis. Entonces, varios amigos leímos a la vez ese libro y entonces decidimos que había que ir a Lisboa a recorrer las calles de Lisboa que ese libro decía, a sentarnos en los bancos que ese libro narraba delante de Adamastor, que tendríamos que mirar el río Tajo o Tejo desde determinados lugares, es decir, que no era personal. Ocurrió que una serie de circunstancias hicieron que las personas que íbamos a ir se fueran reduciendo. Al final fuimos 2 personas nada más y justo la otra persona no era lectora de José Saramago, con lo cual el encuentro que estaba previsto acabó ocurriendo solamente entre los 2. Entonces, era un encuentro para agradecer al escritor el placer que nos había dado con su obra y el descubrir de una ciudad desde sus entrañas, desde la poesía más fina y más personal de Fernando Pessoa. Que ir por la calle y pensar, por aquí pasó Pessoa, cuando iba Pessoa por aquí, iba pensando en su heterónimo Ricardo Reis, y luego pasó Saramago para reproducir los pasos, y venimos después nosotros, lectores, a reproducir los pasos de Pessoa, de Saramago, en fin. Ese fue el encuentro, y no fue tan personal, como le digo, porque a la semana siguiente otros 3 periodistas de España vinieron, pero no para hacer entrevistas, como yo, que tampoco fui para hacer entrevistas, y 2 semanas después fue una hermana, sin habernos puesto de acuerdo con el marido. Entonces eran viajes que hacíamos con el libro en la mano para recorrer la ciudad. Y sé que hay mucha gente que lo sigue haciendo. Por lo tanto, contarlo es sumarme a una estela de personas que lo mismo que van o vamos a Dublín con el Ulises de Joyce, vamos a Lisboa con el año de la muerte de Ricardo Reis, de José Saramago. Devo-lhe dizer também, aqui uma nota também pessoal, que o Memorial do Convento foi um dos livros que eu me recordo, eu tive grande dificuldade em parar de ler. Eu literalmente andava com o livro na mão para todas as oportunidades e continuar a ler, não perder o que nós chamamos o fio à meada, e que li com um enorme prazer e considero uma das grandes obras, ou a grande obra literária que me marcou, e lembro como um dos livros que ainda hoje gosto de reler. Não tenho lido, não reli todo na totalidade, mas de vez em quando leio umas passagens, porque exatamente encheu-me as medidas, como nós dizemos em foi um livro fascinante, uma obra que fica para a história, não é? E que penso que quem tenha lido aquele livro nunca mais se esquecerá. Aliás, estive a almoçar com um colega meu espanhol e a quem lhe disse que iria ter o prazer
deu a honra de ter esta conversa consigo, e ele falou Memorial do Convento também, e também o que acabou de dizer, também atraído pelo livro da morte de Ricardo Reis, da morte de Ricardo Reis, também terá feito um percurso, ele conhece bem Lisboa, não é? E por conseguinte, estes livros que nos afetaram muito positivamente e que tiveram uma influência muito positiva nas nossas vidas. Desculpe, que esta é a minha nota pessoal. Diga. Sí, perdón, es que esa reflexión que está haciendo me gustaría añadirle algo muy emocionante y que creo que podemos compartir con los oyentes o con las personas que nos estén viendo, porque es muy hermoso. Ocurrió que cuando murió José Saramago, él fue velado en la Cámara Municipal de Lisboa, en el Ayuntamiento de Lisboa. Y apareció el gran pensador, el gran filósofo y el gran amigo de José Saramago, que era Eduardo Lorenzo. Y cuando aparece allí muy, muy triste, muy compungido, aparece con una bolsa, con un libro en una bolsa de plástico que entre nosotros aquí, como no es publicidad, lo puedo decir porque no afecta a nuestros países, pero una bolsa del Corte Inglés, que no encuentro nada más innecesario ni más inoportuno para ir a un funeral. Con su bolsa del Corte Inglés, el profesor Eduardo Lorenzo, de la misma edad de José Saramago, o sea, en la altura él tenía 86 años, Eduardo Lorenzo, y me dice, toma, dale esto, pon esto con él. Esto era Memorial do Convento. Y me dice, ponlo a su lado. Y digo, yo lo pongo, pero tú le dedicas algo, escribe algo. Y entonces él, Eduardo Lorenzo, le dedicó a José Saramago el libro que el propio José Saramago había escrito y que yo prudentemente no leí, primero por respeto y segundo porque no entiendo la letra de Eduardo Lorenzo. Pero en el momento en que ya se iba a cerrar el sepelio, le guardé el libro en el corazón, cerca del corazón, entre la chaqueta, para que fuera cremado con ese libro. Pero claro, 2 días después me fui a buscar a Eduardo Lorenzo para preguntarle qué había escrito. Y fue lo siguiente: ahora tendrás tiempo de gozar y de darte cuenta de la maravilla del monumento que has escrito. Un abrazo, Eduardo. Bonito. Não, é verdade. Como acabei de dizer, para mim um dos livros que mais recordo. Agora, passando a outra etapa da vida de José Saramago, 1998 foi para Portugal um ano particularmente feliz em termos da promoção do nosso país, da projeção de Portugal no exterior. Portugal, a Lisboa, foi ou recebeu a Expo 98, por um lado, mas mais importante que isso foi o Prémio Nobel, que, sendo o primeiro Prémio Nobel da literatura portuguesa, é sempre o primeiro, é sempre o mais lembrado. E como é que José Saramago recebeu essa notícia? Como é que ele reagiu a ser o primeiro da língua portuguesa a ser homenageado, reconhecido desta maneira? Pues le puedo contar 2 cosas. Primero, evidentemente, era un honor y una responsabilidad. Incluso diría primero responsabilidad. Él sabía que eso significaba que era una oportunidad para la literatura en lengua portuguesa de darla a conocer, y anduvo por sitios sin fin, por países sin fin,
y siempre, tal como había hecho con su obra, sintiendo por una parte heredero de lo que venía, estaba detrás, desde Camões a esa de Queiroz, a tantos, estoy viendo aquí, a Pessoa, a Oliveira Martín, en fin, él se sentía descendiente de una literatura que ya había sido hecha, y por otro lado, como compañero de numerosos escritores, él tenía en ese momento la responsabilidad de que también ellos fueran oídos, que fuera la literatura portuguesa la que estaba en el escaparate. Luego él decía, el año del Nobel es un poco como si te nombran Miss durante un año, estás todo el tiempo de sitio en sitio, y ahí le quitaba mucha importancia a eso. Pero decía, ahí es un año, punto. Luego él volvió a su natural, y el natural es que se puso a escribir y escribió La caverna, donde el protagonista es un alfarero, un humilde alfarero. Entonces volvió a los primeros protagonistas de sus libros, a los levantados del suelo de Levantado Duchamp o al soldado Maneta de Memorial del Convento. Eso en lo que toca al aspecto de responsabilidad. ¿Y cómo recibió la noticia? Lo anecdótico. Por una azafata. Es decir, él iba a embarcar en un avión y de pronto oye que le llaman señor Saramago en la sala de espera del aeropuerto de Frankfurt. Señor Saramago, le llaman por teléfono. Entonces, él acude al mostrador. O sea, ya había pasado, ya estaban para embarcar, ya había pasado toda el check-in y todo eso. Entonces se acerca al mostrador y la azafata le va a dar el teléfono, pero no se pudo resistir. A mí me encanta esa azafata, porque dijo, ¿sabe, señor Saramago, le llaman por teléfono porque es que le han dado el Nobel? Y entonces, de esta manera tan solemne y tan principal, se enteró de que había recibido el Nobel. Le estaban llamando de la Feria del Libro de Frankfurt porque la Academia Sueca sabía que estaba allí y a ver si lo conseguían encontrar para que pasara lo que pasó. Saramago no embarcó, volvió a la Feria del Libro de Frankfurt y allí se dio ya la conferencia de prensa, ya estuvo con los suyos, en fin, luego ya siguió la vida normal, pero ese primer día de vorágine, todo fue una cosa sorprendente, inesperada, muy extraña, pero también muy bonita cuando se mira con perspectiva. É uma história lindíssima. uma forma de receber uma notícia tão importante chamada no aeropuerto. Creo que el año anterior a Dario Fo también iba en el coche y lo estaban buscando y no lo localizaban. Pero sabían que que estaba viajando a Milán y que estaba relativamente cerca de Milán. Entonces unos periodistas consiguieron saber cuál era el coche y le escribieron un papel, iban buscando por la estrada y Dario Fo, Nobel, y así. Es decir, no siempre los pillan perfectamente vestidos, esperando en sus casas, con una copa de champán. Eso no suele ocurrir, es todo mucho más doméstico, más cercano y también más bonito. De facto, momento muito engraçado. Agora, a dada altura, vocês mudaram-se para Lanzarote. Eu recordo-me que na altura houve, enfim, essa mudança não terá sido muito bem compreendida, mas também terá sido uma das épocas, uma das alturas em que José Saramago se tornou mais prolixo, mais produziu. Eu
lembro-me de ter visto um filme a esse respeito, em que ele dizia que escrevia durante algum tempo. Eu lembro que não era muito tempo e que passava o resto do dia a ler, a estudar. Eu fiquei muito fascinado com isso, porque pensei que um escritor passará dia e noite a escrever, mas não, José Saramago não fazia isso. Conte-me lá, a fim também para partilhe connosco como era o dia-a-dia desses momentos, dessa época, em que ele produziu muito, muito bom, não é, em Lanzarote. Le voy a decir una cosa también un poco sorprendente, porque José Saramago no escribía nunca, jamás, nunca más de 2 páginas por día. Y dice, 2 páginas, nada más, perdón, 365 días, 2 páginas ya serían un romance de ¿cuántos? No. Escribía 2 páginas, él pensaba mucho antes de escribir y tenía una ventaja, y es que él construía las frases dentro del cerebro, dentro de la cabeza. A veces comentábamos si esa capacidad que tenía de construir, y cuando ya tenía la frase construida la escribía, no vendría de la época de la pobreza total, de cuando el papel era un lujo. Cuando escribir a máquina no podías retroceder, o sea, habías escrito, tachabas. Entonces él se habituó, no solo en las novelas, sino como cuando escribía críticas literarias y cuando artículos para periódicos, se acostumbró a una cierta economía. Y entonces, cuando él empezaba un libro, tenía primero el título, pongamos el año de la muerte de Ricardo Reis, o el ensayo sobre la ceguera. Sabía de dónde partía y dónde quería llegar. Luego ya el relato, las exigencias le harían tener más peso el personaje A que el B, eso ya dependería del desarrollo del relato. Pero él sabía de dónde partía y a dónde quería llegar. Iba teniendo la estructura del libro y la estructura de la frase. Escribía y prácticamente no corregía. Y no escribía más de 2 páginas porque él no era un vendaval. O sea, era disciplinado, era respetuoso. Decía, más de 2 páginas es imposible. La sensibilidad y la inteligencia te obliga a centrarte en eso. Lo demás puede ser marea, o sea, no quería una marea. Entonces, es verdad que en el ordenador ya no era tan necesaria esa disciplina. Tenía una metáfora muy bonita y decía que el ordenador era como un campo de batalla. Y entonces llegas al campo de batalla y llegan todas las palabras y las ideas y se confrontan. Y de repente tú vas retirando a los heridos o vas retirando a los muertos y ya te queda la frase perfecta. Entonces decía, eso se podía hacer en el ordenador y benditos sean los computadores que permitían esa facilidad. Pero ni siquiera en la época de los computadores él escribía más de 2 páginas. Cuando llegaba al final de la segunda, ahí lo dejaba para el día siguiente. Era una disciplina que evitaba la verborrea, evitaba el escribir por escribir. No escribía por escribir. Era muy respetuoso con el lector. Si hay una frase, una palabra, es esa frase y es esa palabra y no es otra. No es que da más jeito, no, esa. En fin, y era ese el sistema que tenía de escritura. Sí, por la mañana leía, respondía correspondencias, si tenía que hacer algún artículo,
Por la tarde, después de comer, normalmente escribía, después de descansar un poco, hasta la noche. Y luego en la noche leía o veía la televisión, veía alguna película, pero su día era así. Pensaba, trabajaba, paseaba, daba vueltas en el jardín, salía a la calle, pero todo eso estaba pensando. Y sentarse a escribir novelas, no artículos, insisto, no correspondencia, que lo hacía por la mañana, era curiosamente por la tarde. Eu confesso que a minha imagem dos escritores é escrever, rasgar o papel, antes, com as máquinas de escrever, não é? E quando vi esse documentário sobre a vossa vida em Lanzarote, fiquei fascinado, porque exatamente, agora com a sua confirmação de que ele era muito estrito com o seu trabalho e o processo de criação era muito diferente daquele que eu penso pelo menos da imagem que eu tinha do que seria um escritor. Enfim, como diz, muito respeitador do leitor da obra que estava a criar. Não, era muito pensado, não saía em catadupa. Se lembra de, hay una imagen en ese filme del que está hablando, que Saramago se sienta él delante de su mesa, delante del computador, todo organizado, aparentemente, y la cámara lo está viendo desde fuera, pone música y está claro y parece que está escribiendo como una verdad esencial. Y de pronto la cámara aparece y estaba jugando un solitario. Estaba un solitario de todo el ordenador, miturando, mezclando cartas. En fin, porque a veces, cuando había una dificultad, no se trata de como habían pintado los autores románticos, de ¡ah, qué horror! O bebiendo un whisky, o desesperado. No, simplemente dejar pasar el tiempo, a lo mejor eso, hacer un solitario, dar una vuelta. No, Saramago no era ni nada romántico en el aspecto ese de escritor romántico, ni nada dramático. La verdad es que no rompe toda la mitología de los escritores que viven amargurados por su obra. No. Él decía, escribir es como fabricar una silla, tiene que ser sólida, cómoda, a ser posible bella, pero él se comparaba a sí mismo con un artesano que está construyendo, que está fabricando una silla donde sentarse. Uma obra memorável. Também gostaria de perguntar qual a relação que José Saramago tinha com o mundo lusófono, com os outros países, não só com Portugal, mas com os outros países lusófonos, se nos pudesse dizer algo sobre isso. Pues extraordinaria. Él era portugués y siempre recalcaba escritor de lengua portuguesa. Escritor de lengua portuguesa significa que era escritor de la lengua que se habla en Mozambique, en Angola, en Cabo Verde, en Brasil y en Guinea-Bissau, aunque sean pocas personas quienes la hablen. Y formó parte y participó de grupos que, con Mario Soares, por ejemplo, y con algunas otras autoridades lingüísticas y políticas, culturales y políticas, para construir una asociación de entendimiento de la lengua portuguesa, para normalizar un portugués que fuera de todos los países. Porque él decía que no quería escribir en albanés, en albano, se diría en español, que para un grupo reducido de personas,
si los portugueses, las personas que hablan portugués en el mundo son más de 300 millones. Entonces decía, quiero escribir para 300 millones sin necesidad de traducción. Y quiero leer las obras de los autores de Angola, a Mia Couto en Mozambique, a Gualusa o a Onjaki en Angola, y a Brasil, que era una presencia afectiva absoluta y radical. La entrada en su biblioteca es por Drummond de Andrade. Su gran amigo era, por el amor de Dios, se me acaba de ir el nombre de su gran amigo, el escritor de Bahía, por el amor de Dios. ¿Cómo es posible? Bueno, me voy a acordar de un momento a otro. Y Jorge Amado. Entonces, a Brasil iba continuamente, a otros países de África iba menos, pero iba. En todos tenía editorial y relaciones y tenía amigos. No sé, para mí Coto incluso llegó a pedir el premio Nobel de literatura y esperaba siempre que se lo pudieran dar en alguna ocasión. Y él, insisto, portugués de nacimiento, era un habitante de la lengua portuguesa. Luego, claro, se entendía muy bien con el resto de Latinoamérica, claro que viajaba por todos los países de América Latina continuamente. Estuvo en Venezuela varias veces, a México iba a la Feria del Libro todos los años, a la Cátedra Julio Cortázar todos los años, o sea, podía ir 3 y 4 veces y no más al año a México, impartía clases en alguna universidad, estaba en Argentina, en Colombia, en Chile, el día que el primer presidente democrático tomó posesión de su cargo después de Allende, después de Pinochet, perdón, en homenaje a Allende, pues fue a Chile y fue además, por cierto, en el avión del presidente de Brasil, que estaba de visita oficial a la península ibérica y se fue en el avión presidencial hasta Chile. Es decir, la vinculación con América Latina era grande y su vivencia era dentro del portugués. A língua portuguesa é a nossa pátria. Que, em relação ao legado de Saramago, em termos do pensamento ético, sociopolítico, eu li recentemente uma frase que me marcou quando ele disse: vivo em desassossego, escrevo para desassossegar. Enfim, é uma ideia provocadora, penso muito útil também. Enfim, o que é que pensa sobre o legado dele nestes termos, mais em termos da sua... Já falou um bocadinho da forma de ele encarava muita vida. Para si é o legado para as gerações vindoras, as atuais e as vindoras, as mais novas. Não à nossa geração, mas sim a outras gerações mais novas que não viveram ao mesmo tempo que já Saramago estava em vida. Ele está muito vivo, não é? Mas não está... Esa es una frase, esa de vivo desasosegado, vivo en desasosiego y para desasosegar. Una de las veces que la dijo, recuerdo que fue en la Feria del Libro de México, y decían, pero desasosegar con el desasosiego que ya tenemos cada uno en nuestra vida. Y decía, bueno, es que
Saramago reivindicaba para todos, decía que tal vez el concepto de felicidad fuera un concepto excesivo y muy grande, decía, al menos la armonía, tengamos armonía en nuestras vidas y a ser posible momentos de felicidad. Pero ese desasosiego del que él hablaba era que no nos resignáramos. Es que él decía que no podíamos, que si había cosas que le molestaban profundamente, eran la indiferencia o era la resignación. No seamos indiferentes ante lo que ocurre, no seamos resignados. Nos podemos rebelar, es decir, podemos hacer cosas en nuestros entornos, en nuestras casas y en nuestras vidas. Es que somos los seres humanos somos poderosos porque tenemos el voto y con nuestros votos podemos hacer cosas importantes y con nuestra exposición social y con nuestra protesta y con nuestra reivindicación y podemos tener, no dejarnos llevar, no ser borregos. Eso es lo que José Saramago decía. Desasosegados personalmente, vivir alertas, en estado de alerta, para que no nos tomen el pelo, para que no nos digan, no, perdona, tú has nacido pobre, vas a ser pobre siempre, tus descendientes serán pobres y nunca podrás salir de la órbita de la pobreza. Decían, no, esto no tiene por qué ser así. Podemos aprender intelectualmente, podemos tener fuerza y con esa fuerza y con la claridad y con la clarividencia ya veremos cómo nos construimos, porque él también decía que la idea de progreso no es tener más bienes, la idea de progreso es tener más cultura. Y eso es lo que él reivindicaba. Y con la cultura a lo mejor no hay tantos pobres y tal vez tampoco haya tantos ricos o unos cuantos ricos con tanto. Entonces, será seguramente la cultura quien nos iguale. No estoy hablando de una teoría política, no. Tal vez si todos vamos a la escuela, si todos tenemos la oportunidad de aprender, si todos tenemos la oportunidad de reflexionar, de acceder al pensamiento, la sociedad será más igualitaria y más justa. Y tal vez pues, no haya estas diferencias que estamos viendo ahora, tan enormes y tantas personas condenadas, ellas y las generaciones que siguen, que también están condenadas. Eu praticamente cheguei ao fim das perguntas que tinha pensado em fazer. Não sei se querá deixar aqui uma nota final, se algum aspecto sobre o qual não tocámos até agora. Não sei se querá acrescentar alguma coisa. Teremos muito gosto em ouvi-la. Por supuesto, agradecer la posibilidad de estar aquí. Es curioso porque de repente he visto encima de la mesa esta cosita de madera, es como un pájaro feo, no sé, es una cosa muy deforme. Y bueno, él la tenía siempre sobre su mesa. Entonces, estoy hablando no desde la biblioteca de la casa, que está en otro edificio y ahora de noche aquí en Lanzarote, pero sí desde el lugar donde escribía en casa, y estoy con los objetos que él tenía en la mesa y bueno, le ofrezco esta cosa mínima como regalo. Me gustaría también ofrecer, enseñar otra cosa que le ofrecieron y que tenía sobre la mesa, y es esta pequeña cosa, es un lazo que está metido en una caja transparente, es un lazo blanco y es la tercera mesa de hombres contra la violencia de género, donde José Saramago no solo participó, sino que dijo que los hombres tenían una obligación moral y era de evitar los malos tratos a las mujeres. Ahí también había mucho que aprender. Decía, las mujeres no tienen un problema, las mujeres son víctimas, quien tienen un problema son los hombres,
que están reproduciendo vicios patriarcales y están maltratando a sus compañeras cuando ya sabemos que somos todos iguales, y así lo declara la Declaración de Derechos Humanos. Y él, en los últimos tiempos de su vida, estuvo muy empeñado en participar en actividades y en dejar claro que no podemos seguir reproduciendo esquemas del pasado donde los hombres están primero y las mujeres después, que hombres y mujeres son iguales. En sus libros sus mujeres no son iguales que los hombres, porque normalmente las mujeres son un poquito más sabias que los hombres, pero bueno, son iguales. En los últimos libros que él escribió, en Alabardas y en Caín, las mujeres tienen una fuerza especial. Él estaba irritado cada vez que oía noticias de España, de Portugal, de Francia o de América Latina, donde se hablaba del número de víctimas de mujeres. Y eso le desasosegaba profundamente, y no en un sentido creativo, sino en un sentido depresivo. Es decir, no aprendemos nunca, no aprendemos tanto. En fin, ese mensaje de sus últimos días de vida, pues me gustaba compartirlo con los hombres y con las mujeres que estén asistiendo a esta conversación nuestra. Y a él le motivaban mucho los gestos de solidaridad. Lo último que escribió en su vida no lo escribió porque ya no podía escribir, simplemente dictó y dijo: quiero entrar en la página, en el blog, y fue simplemente un obrigado Mankell, gracias Mankell. Mankell era un escritor sueco que había acudido a un acto de solidaridad y que ese acto de solidaridad había sido saboteado. En fin, habían ocurrido una serie de problemas. Y a Saramago le emocionaba que los escritores, aparte de escribir, también de alguna manera, tal como pasaba con Sartre o como pasaba con Albert Camus y con tantos otros en América Latina y en Europa, que fueran también ciudadanos que dieran testimonio con su vida. Y las últimas palabras fueron: obrigado Mankell, por un gesto de solidaridad de su compañero Mankell, que era, porque desgraciadamente ya ha muerto también, un escritor, un gran escritor sueco, Henning Mankell. Entonces, bueno, pues eso, la solidaridad, el respeto, la cultura, la literatura, los idiomas, bueno, son como distintos mandamientos a los que José Saramago iba acudiendo e iba respetando cada día como una forma de realizarse siendo un ser humano completo. No hablamos de capacidad de tener, no, un ser humano completo que piensa, que es solidario, que comparte, que sueña, que sufre y que a veces también es feliz. Muitíssimo obrigado por nos dar esta visão para além do grande escritor, mas também do grande humanista, do grande inspirador, da grande referência que não só através da escritura, mas também da forma como viveu e encarava a vida. Acho que esta sua última mensagem, pelas piores razões, ainda é muito importante. Esperemos que não por muito tempo, que seria muito bom, o facto de não ser necessário educar a necessidade de lembrarmos que a violência de género é uma constante em todas as sociedades, em todo o mundo ainda. E isso é de facto uma questão bastante triste. Mais uma vez, muitíssimo obrigado em nos ter honrado com este momento, a partilhar connosco
as ideias, a forma de viver, a forma de estar, algo para além do que nós conseguimos ler na grande obra de Saramago. Muitíssimo obrigado. De facto, para nós uma oportunidade única. Nós aqui na nossa embaixada, por iniciativa do professor Rainer de Sousa, temos alguns programas, ou temos tido bastantes, aliás, o Rainer tem bastantes programas de promoção da língua, da literatura lusófona, e este momento, devo dizer que é um momento muito alto em toda esta programação. Eu estou cá há 4 anos e devo dizer que estou encantado. Muitíssimo obrigado e espero ter a oportunidade de vir a conhecê-la pessoalmente e continuar a conversa a sós. Muito obrigado mais uma vez e até breve. Passo a palavra agora ao Rainer. Obrigado. Obrigado, Sr. Embaixador, pelas suas palavras e pelo seu tempo. E a Pilar del Rio, muito obrigado, Pilar, pela sua disponibilidade. Sei que estas semanas têm sido bastante agitadas, no sentido de que dia 16 de novembro começamos a celebração deste centenário de José Saramago. E, bom, muito obrigado e felicidades para a Fundação José Saramago também e para si na sua vida pessoal. Muito obrigado. Un abrazo a ambos y a quienes nos están viendo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Para más información visítenos en www.cp-venezuela.org.